¿Qué es la gracia? ¿Cómo obtenerla? La palabra gracia proviene del griego charis, que significa favor, bendición o bondad. Es decir, si nosotros hacemos algo en favor de otra persona, estamos aplicando gracia sobre esa persona. Usualmente somos bondadosos con aquellos que lo son con nosotros y recibimos bien de alguien a quien hemos tratado de buena forma. Analicemos ahora la relación del hombre con Dios para saber si es que merecemos recibir gracia de parte de Dios. Para entender la gracia de Dios, debemos primero recordar cuál es el estado natural del hombre y compararlo con Dios. En el libro de Romanos, en el capítulo 3, versículos 9 al 12, dice lo siguiente: ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. En estos versículos podemos ver que todos estamos bajo pecado. Ningún hombre es justo ante Dios. Ninguno entiende su situación ante Dios, que es pecador y está bajo el justo juicio de Dios. Ninguno, por tanto, busca a Dios. Todos se desviaron y no quieren, ni pueden salir de su estado de pecado. Estos versículos son una radiografía del lamentable estado en que se encuentra el hombre ante Dios, que es santo y justo. Y por esto mismo, Dios no puede pasar por alto el pecado del hombre. Ahora bien, si recordamos lo aprendido anteriormente, dijimos que el pecado genera una separación entre Dios y los hombres, lo que se describe claramente en Romanos capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Para resumir, tenemos una humanidad que es pecadora ante Dios, un Dios santo y justo que debe hacer justicia a la humanidad. ¿Qué es lo que se merece el hombre pecador? La primera parte de Romanos capítulo 6, versículo 23, nos clarifica en esto: porque la paga del pecado es muerte. El justo juicio de Dios demanda, por tanto, la muerte del hombre pecador. Toda persona merece la condena eterna de la muerte por causa de su pecado. Solo cuando entendemos y tenemos conciencia de que somos pecadores y que lo que nos merecemos es la condenación eterna por causa de nuestro pecado, es cuando podemos entender la gracia y la misericordia de Dios. Recordar lo aprendido acerca de Jesucristo y su obra de salvación nos ayudará a visualizar la gracia y la misericordia de Dios. Aquellos que somos salvos recibimos la misericordia, pues Dios no nos da lo que merecemos, que es la condenación. Juan capítulo 5 versículo 24 señala: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Aquellos que han creído en Jesús no recibirán condenación. Dios no nos da lo que merecemos, que es la condenación. Recibimos, por tanto, su misericordia. Ahora, es más, Dios nos da lo que no merecemos, es decir, su gracia, un favor, bendición o bondad inmerecido.
¿Merecíamos la salvación y la vida eterna? No, pero Dios nos la da por su gracia, como se indica al final de Juan 5:24, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Cómo obtenemos la gracia de Dios? Quizás uno de los pasajes más conocidos acerca de la gracia de Dios lo encontramos en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, que dice: Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Somos salvos por gracia, es decir, por el favor o la bondad de Dios. El medio o el instrumento para recibir la salvación es la fe. Lo más hermoso es que tanto la gracia como la fe son un don o regalo que Dios nos da para ser salvos. De otra forma, no lo podríamos lograr, y es lo que se recalca al final: no por obras, para que nadie se gloríe. Es un regalo, una bondad que recibimos de parte de Dios, que nos da la salvación y la vida eterna cuando lo que realmente merecíamos por nuestros constantes pecados y maldades era la condenación y la muerte eterna. Pero si dijimos en un principio que Dios es justo, queda la pregunta: si al recibir su gracia pasó por alto nuestros pecados. No. Quien sufrió el castigo y pagó por nuestras culpas fue Jesús. Isaías 54, versículo 5 dice: Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Podemos disfrutar de la gracia de Dios solo porque un día Jesús murió en la cruz para pagar el precio de nuestros pecados, y porque Él resucitó, nosotros también viviremos. Finalmente, algo muy importante que debemos saber es que aquellos que hemos recibido la gracia de Dios y hemos alcanzado la salvación, nunca podríamos pensar que esto nos da la libertad para vivir como se nos dé la gana. Romanos, en el capítulo 6, versículos 1 y 2, nos dice: ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? El estar conscientes de que somos salvos por la gracia de Dios, y esto solo fue posible por el sacrificio de Cristo, nos lleva a la gratitud hacia Dios. ¿Y qué mejor forma de demostrar gratitud ante el favor de Dios que vivir como es digno del Evangelio de Cristo? Ahora que conocemos algo más de la gracia de Dios y el precio pagado por Cristo para que la recibiéramos, ¿estamos dispuestos a vivir una vida de obediencia a su palabra?